Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar un taller de pruebas de hipótesis con ayuda del software Stata. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra base de datos en Stata usando el comando use seguido de la dirección en donde tenemos guardada nuestra base de datos. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos nuestra base de datos? Es conocerla, es explorarla para saber qué variables tengo, qué tipo de variables son. Entonces, esto lo haremos con ayuda de nuestro comando scribe y nuestro comando codebook. Entonces, aplicamos un describe, aplicamos un codebook y podemos observar que nos da cuántas variables tenemos, el total de observaciones, el nombre de la variable, qué tipo es, cómo está etiquetada, y codebook nos va a dar el nombre de la variable, su etiqueta, si tenemos un missing, qué tipo de variable es. Si tenemos variables cualitativas, nos va a dar la media, la desviación estándar, los percentiles. Si tenemos una variable cuantitativa, nos va a dar las frecuencias y los porcentajes. Bien, aquí lo que vamos a hacer es estudiar la relación entre los casos de cáncer y algunas variables que también vienen en la base de datos. ¿Cuál es la variable que nos indica los casos de cáncer, que va a ser nuestra variable de estudio principal? Y es esta variable. Con la ayuda del describe, yo puedo identificar la variable, es la variable indicadora si tenemos casos o controles. Vamos a conocer la variable con el comando codebook. Aquí nos da la frecuencia, como ya se los había mencionado, cómo está etiquetada. Y como es una variable cualitativa, el comando que vamos a utilizar es tap, seguido del nombre de la variable de interés, y nos va a dar la frecuencia, el porcentaje y el acumulado. Sí, ahora, lo primero que nos pide es obtener un intervalo de confianza para el índice de masa corporal por medio de una normal al 90% de confianza. Lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra variable. En este caso tenemos una variable cuantitativa, por lo que el comando va a ser un sum, nos va a dar las observaciones, la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Si queremos ver cómo se distribuye, podemos utilizar los siguientes comandos y ya vamos a ver su distribución. Ahora, ya que conocemos nuestra variable, vamos a calcular el intervalo de confianza con el comando CIMINS, la variable de interés, coma, level, paréntesis 90, cierro paréntesis. En este caso vamos a aplicar este complemento de level porque el ejemplo nos pide que sea a un 90% de confianza. Stata por default nos va a dar al 95% de confianza, siempre. Entonces, nosotros queremos aplicar otro nivel de confianza, vamos a tener que colocar este complemento. Ahora, ¿cómo interpreto? Con un nivel de confianza del 90%, el índice de masa corporal promedio se encuentra entre 29.75 y 30.19. Ahora, se quiere probar que el índice de masa corporal promedio es mayor que 25 al 90% de confianza. Primero, vamos a establecer nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. Nuestra hipótesis nula es que el índice de masa corporal promedio es menor o igual a 25 y la alterna que es mayor a 25. Nuestro nivel de confianza, la significancia, nuestra gráfica que nos va a ayudar a observar. Y bueno, el comando que nosotros vamos a utilizar va a ser un t-test seguido de el nombre de la variable igual a 25 que nos pide. Y vamos a ocupar otra vez el complemento porque nos pide que sea a un 90% de confianza. Tenemos tres opciones, que sea menor a 25, que sea diferente a 25 o que sea mayor a 25. Bien, en este ejemplo nos pide que sea mayor que 25 y esa es nuestra hipótesis alterna. Tenemos nuestra P. ¿Qué quiere decir nuestra P? Con esta P, lo que vamos a hacer, lo que nos quiere decir
es que se va a rechazar H0 con un nivel de significancia del 10%, por lo que este análisis sugiere que la población de donde se extrae la muestra tiene un índice de masa corporal significativamente mayor que 25 con una P menor a 0.001. Nuestro siguiente ejemplo, se quiere probar que el índice de masa corporal promedio es mayor que 30 con el 90% de confianza. Establecemos nuestras hipótesis, la nula es que es menor o igual a 30 y la alterna es que es mayor a 30. Vamos a utilizar el mismo comando que el caso pasado. Igual tenemos nuestras tres opciones, menor, diferente y mayor. En este ejemplo nos pide que sea mayor a 30, por lo que vamos a seleccionar el del lado derecho. Y la interpretación con esta P sería: se acepta la hipótesis nula con un nivel de significancia del 10%, por lo que podemos decir que hay suficiente evidencia con una P igual a 0.508 en los datos para concluir que el índice de masa corporal medio de la población sea menor o igual a 30. Bien, nuestro siguiente ejemplo nos pide analizar si existe diferencia en el consumo de proteína, nos da el nombre de la variable, en los casos y controles. Primero vamos a determinar nuestras hipótesis. La nula, el consumo promedio de proteína es igual entre los casos y controles, y la alterna, el consumo de proteínas es diferente en los casos y en los controles. Primero que tenemos que hacer es conocer nuestra variable, la vamos a conocer por sí sola y la vamos a conocer por grupo. Si la queremos conocer por grupo, vamos a utilizar el comando by_sort, seguido de la variable que nos indica el grupo al que pertenece, seguido de dos puntos, sum y la variable del consumo de proteína, y así nos va a dar para cada uno de los grupos, para el control y para el caso. Ahora bien, en este caso tenemos que probar dos hipótesis: si es normal y si tiene varianzas iguales. Si la variable no es normal, no podemos seguir con esta prueba que es la prueba T y vamos a utilizar una prueba no paramétrica que más adelante la vamos a ver. Si cumple el supuesto normalidad, ya podemos pasar al siguiente supuesto que es de varianzas iguales. Si tampoco cumple el supuesto de varianzas iguales, tampoco vamos a poder utilizar esta prueba T. Vamos a utilizar la prueba no paramétrica. Primero tenemos que checar nuestros supuestos y para esto podemos utilizar estos comandos. Lo vamos a hacer primero por la variable de consumo de proteína, posteriormente el consumo de proteína por cada uno de los grupos, el control y el caso. Aquí están los otros comandos que pueden determinar. Esto va a ser de manera gráfica, sin embargo, puede haber algún error si tú dices, bueno, es normal o no es normal. Tienes que aplicar la prueba de normalidad, que puede ser la de Shapiro-Wills o la de Shapiro-Francia. Regularmente la de Shapiro-Wills es para muestras pequeñas y la prueba de Shapiro-Francia es para muestras grandes. El resultado, bueno, la mayoría de las veces es muy similar, pero a veces puede llegar a tener diferencias. Sin embargo, se tiene que aplicar la prueba de normalidad. Cualquiera de las dos sirve para ver el supuesto normalidad. En este caso, vamos a suponer que el resultado nos dio que es normal, por fines del ejemplo, y seguiríamos a la prueba de Levin para probar si las varianzas son iguales. El comando es este que les pongo aquí, sdtest, y bueno, aplicamos el comando y nos indica que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas. Una vez probado esto, podemos tener dos opciones: si se relaciona o no se relaciona. Para fines de este ejemplo, vamos a suponer que no hay relación y que son independientes. Aquí les pongo un ejemplo de prueba de una muestra para muestras independientes y muestras dependientes. Ahora bien, vamos a realizar la prueba de hipótesis. Vuelvo a colocar nuestras hipótesis porque las tenemos que tener muy presentes.
con nuestro comando. Es el comando que ya hemos utilizado. Solo le vamos a agregar una coma by y el grupo. Entonces quedaría de esta manera, titest, el nombre de la variable, que en este caso es el de la proteína, coma by y nuestra variable que nos va a indicar el grupo de caso y control. Nos va a dar nuestra tabla de resultados. Vamos a tener las observaciones, la media, el error estándar, la desviación estándar, el intervalo de confianza. Lo vamos a tener por control y caso, lo vamos a tener de manera combinada y vamos a tener la diferencia. De igual forma, vamos a tener que es menor a 0, que sea diferente a 0 o que sea mayor a 0. En este caso, nos pide que sea diferente, por el cual vamos a decidir tomar nuestra hipótesis alterna, que es diferente a 0. Tenemos una P muy pequeña de 0.000. Por lo que concluimos que se va a rechazar la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%, porque aquí nos indica Stata, lo estamos haciendo con confianza del 95%, por lo que podemos concluir que hay diferencia significativa entre las medias del consumo de proteína en los grupos de caso y control. Ahora bien, el siguiente ejemplo es una prueba de proporciones, una G cuadrada, y vamos a analizar si el uso de medicamento para la menopausia es mayor en los casos. Recordemos que la G cuadrada va a ser para dos variables cualitativas. Primero, establecemos nuestras hipótesis. El uso de medicamento para la menopausia es menor en los casos. En nuestra hipótesis alterna, el uso de medicamento para la menopausia es mayor en los casos. Vamos a explorar nuestra variable, es una variable cualitativa y por lo que utilizamos el TAP, vamos a tener la frecuencia, el porcentaje y aquí tenemos el uso de hormonas del medicamento para la menopausia. Vamos a aplicar la prueba de hipótesis. En este caso, vamos a utilizar un TAP, la variable que nos indica el uso de medicamentos, la variable que nos indica si es casos y controles, coma, una G cuadrada y call y roll. Esto nos sirve para darnos los porcentajes por columna y por renglón. Vamos a tener nuestra tabla de resultados. Aquí K como clave, primero nos va a dar la frecuencia, el porcentaje por renglón, el porcentaje por columna. Aquí tenemos el uso de hormonas y los casos y controles. Tenemos, una disculpa, una P igual a 0.001. ¿Qué quiere decir? Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. Existe una asociación significativa entre el uso de medicamento para la menopausia y el grupo al que pertenecen las personas, sea el caso o el control. Ahora bien, ahora vamos a hablar de la prueba no paramétrica de Matt-Whitney. Vamos a explorar la variable lactancia y su relación con casos de cáncer de mama. Aquí tenemos una nota muy importante. Cuando no se cumple el supuesto de normalidad o alguno de los otros del otro supuesto, vamos a buscar una alternativa a la prueba T. Para esto existen muchas pruebas no paramétricas, pero la más común es la de Matt-Whitney. Ahora, vamos a conocer la variable de lactancia. Vamos a colocar nuestra variable sum por grupos, que es by sort, nuestra variable de los grupos y nuestra variable de interés, que en este caso va a ser lactancia. Podemos aplicar para verla gráficamente. Y bueno, observamos que nuestra variable no es normal. Aquí están los diferentes comandos que vamos a utilizar para ver la normalidad, nuestra prueba de manera gráfica y nuestra prueba de Shapiro-Francia. Ahora bien, ya corrimos todos estos resultados y vamos a observar que no se cumple el supuesto de normalidad, por lo tanto no vamos a utilizar la prueba T y vamos a utilizar la prueba de Matt-Whitney.
Ahora bien, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que son dependientes. Nula, nuestra hipótesis nula es que son dependientes y nuestra hipótesis alterna es que son dependientes. Ahora bien, el comando que vamos a utilizar se llama ramsum variable, coma y by y el grupo que nos va, la variable del grupo que nos va a indicar. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de resultados. Aquí nos da el caso y control, las observaciones. Y bueno, aquí tenemos nuestra prueba P. Nuestra prueba P es muy pequeña. ¿Qué nos va a indicar esta prueba? Nos va a indicar que se va a rechazar H0 con un nivel de significancia del 5%, por lo que hay evidencia suficiente para concluir que la variable lactancia depende de la variable cáncer. Y esta es nuestra conclusión. Y bueno, esto ha sido todo para el taller de hoy. Muchas gracias.